Hola de nuevo, aquí estamos nuevamente para tratar el tema de las aplicaciones de gramáticas y lenguajes formales en la teoría de la computación, sobre todo enfocado a lo que es la programación, a los lenguajes de programación. Y vamos a ver otros dos problemas relacionados con el mismo tema. Vamos nuevamente a aplicar todos nuestros conocimientos adquiridos en los cimientos, en la base de matemática, los vamos a aplicar ahora a la elaboración de lenguajes de programación. Y posteriormente vamos a ver sobre los compiladores, pero eso será ya en la segunda mitad del curso. Ahorita nos vamos a enfocar a los lenguajes de programación. Y es que fíjense que una de las cosas que podríamos nosotros hacer cuando dominamos bien la teoría de la computación es inclusive diseñar nuestro propio lenguaje de programación. Diseñar un lenguaje de programación personal donde yo puedo, utilizando mi propia iniciativa y creatividad, pues proponer cómo me gustaría que fuera mi lenguaje de programación. Y como les digo, pues ya el compilador es otra cosa, ahí tendremos que utilizar los autómatas, pero pues por lo pronto para diseñar mi lenguaje de programación personal, ¿lo podemos hacer? Claro que sí. Y como les comentaba, pues hay que recordar nada más pues lo que hemos aprendido matemáticamente. Por ejemplo, ¿se acuerdan que la ambigüedad era un asunto que no deberíamos de tener cuando diseñáramos una gramática? Recuerden que la ambigüedad es cuando ustedes tienen que diferentes árboles de derivación generan una misma cadena, parte de un lenguaje. El problema es serio cuando estamos hablando de lenguajes de programación, porque aquí ya vamos a estar hablando pues de expresiones. Y la verdad de expresiones no es lo mismo evaluarlas con una prioridad o jerarquía de operaciones que cambiar esa prioridad de una operación sobre otra. Nosotros sabemos que existe la jerarquía de operaciones en los lenguajes de programación y tenemos que respetar esa jerarquía. Y no podemos decir que si tenemos una expresión, una suma y una división, pues se haga primero la que sea, sino que tiene que hacerse una primera y después la otra. Además de que hay otro problema también. Cuando tienes operadores de la misma precedencia, pues también en qué orden se realizan las operaciones. Hay veces que da lo mismo, por ejemplo, cuando son dos sumas, A más B más C, pues da el mismo resultado. Si es A menos B menos C, pues ahí sí hay que aclarar cuál resta se hace primero, la de la derecha o la de la izquierda. Y de todas maneras, sea o no el mismo resultado, de todas maneras tenemos que proceder a hacer las operaciones en el orden correcto, ¿sí? Aunque sea la suma, la resta múltiple o la multiplicación o la división múltiple, tenemos que hacerlas como marca la precedencia, que en este caso para estas operaciones es de izquierda a derecha, ¿sí? Izquierda a derecha. Bien, entonces vamos a ver el siguiente problema para suponer que yo quiero diseñar en mi lenguaje de programación personal un operador. Ya ven ustedes que en el lenguaje de C ustedes tienen el operador POW, POW entre paréntesis A, B, donde A es la base, B es el exponente. Y bueno, sí, está muy bien. Pero si yo digo, bueno, yo quiero cambiarle a mi diseño de mi lenguaje personal, y si quisiera crear un operador, por ejemplo, el acento circunflejo, y es de lo que trata este problema. Dice, diseñar las reglas de producción para un lenguaje de programación que evalúe, importante y subrayado, sin que exista ambigüedad, la exponenciación múltiple. Y esta va a ser la forma como yo voy a denotarla con el circunflejo, como les comento, ¿no? Puede haber varios niveles de exponenciación, ¿sí? Los que yo quiera, ¿sí? Y considerando la asociatividad, tengo que pensar en que no debe haber ambigüedad. Y eso es muy importante porque, volviendo al asunto de que cuando nosotros tenemos expresiones con varios operadores, iguales o diferentes, pues no da lo mismo una jerarquía que la otra. Por ejemplo, tenemos, aquí, A elevado a la potencia B, elevado a la potencia C, y así podríamos seguir sucesivamente, con más potencias sucesivas. Digamos que nada más llega hasta aquí, nada más, A elevado a la B, elevado a la C. No es lo mismo que primero eleve A a la potencia B y luego esto lo eleve a la potencia C, que elevar B a la potencia C y que este sea el exponente del A. No da el mismo resultado.
Entonces tiene que haber una asociatividad correcta. Y si nosotros consultamos un libro de programación, claro, muchos de ustedes ya lo saben, la asociatividad correcta, que no solamente es en los lenguajes de programación, sino también en las matemáticas, es una asociatividad por la derecha, de tal forma que primero se debe evaluar b a la potencia c, y este sería el exponente de la a. Esa es la forma correcta, y la otra no lo es. Entonces, cuando yo quiero pensar en que mi lenguaje de programación va a elaborar la exponenciación múltiple, vamos a dejar entonces hasta aquí nada más, ¿sí? A elevado a la b elevado a la c, la asociatividad es por la derecha. Primero se hace esta operación y este es el resultado que después es el exponente de la a. Bueno, pues para hacer el diseño de las reglas podemos hacerlo ya directamente cuando somos muy expertos, o cuando somos estudiantes pues podemos ir paso a paso para tratar de razonar por qué estoy diseñando las reglas como las estoy produciendo. Y bueno, vamos a pensar en un árbol sintáctico. Un árbol sintáctico donde vamos a ir haciendo las derivaciones sucesivas, como este, ¿verdad? El árbol se tiene que cargar hacia la derecha. Un árbol que se tiene que cargar hacia la derecha. Aquí el árbol de manera correcta, en realidad lo puse mal, permítanme, lo voy a corregir, para que vean cómo esto no es no es libre de errores. Ahí está el árbol sintáctico, donde yo tengo que el nodo interior es el operador y las ramas pues son los operandos. Aquí tenemos dos operandos, por ejemplo, el operando de la base pues es la a, y el exponente pues es el resultado de elevar b a la potencia. Ah, caray, pues ¿cuál potencia? Pues c, y pues no sé, si hay más elementos, pues elevado a más potencias, ¿no? Aquí inclusive podríamos suponer que queremos solamente llevar hasta un cierto nivel, ¿no? Entonces pues ya cuando dices ya se acabó, pues aquí le pones ya el último valor, ¿vale? Por ejemplo, ahí vamos a terminarlo. Y cuando quieres generar las reglas, tienes que pensar en que el árbol debe ser como donde se cargue hacia la derecha el árbol. Fíjense cómo está cargando hacia la derecha, porque las operaciones se hacen empezando por ese lado. ¿Sí? La primera exponenciación aquí se ve claramente, sea la potencia de. Si alguien dijera, profe, ¿qué no es primero esta porque está más alta en el nivel del árbol? El nivel de este elemento pues es más alto, pero recuerden que no, así no se interpretan estos árboles. Más bien, fíjense cómo la A está esperando el exponente, y el exponente sale de esta operación, y el exponente de la B pues sale de esta otra operación. Por lo tanto es lógico pensar que las operaciones que tienen más precedencia son las que están a mayor nivel del árbol, en mayor nivel de profundidad del árbol. Entonces primero se hacen estas, después se van recorriendo hacia la izquierda, empezando por la derecha, por ahí es la asociatividad. Bien, ese es un árbol que vamos a llamar sintáctico, un árbol que se genera durante el proceso de la compilación. Precisamente esto es lo que se genera en el análisis sintáctico, y esto es lo que se manda como salida hacia el analizador semántico en un compilador. Pero bueno, vamos a pensar también en otro árbol que nos va a ayudar mucho. Una vez que ya nos sirvió para darnos cuenta hacia dónde debe de cargarse el árbol, tenemos este árbol que se llamaría el árbol de análisis sintáctico. Eso en términos computacionales. Este árbol de análisis sintáctico, si lo ven, van a ver que no es otra cosa sino un árbol de derivación. ¿Sí? El árbol de derivación es exactamente lo que los libros de traductores llamarían el árbol de análisis sintáctico. Nótese cómo los nodos internos son los no terminales, y las ramas del árbol pues van a ser los terminales, las hojas son los terminales. Entonces fíjense cómo aquí, por ejemplo, si el símbolo inicial es exponenciación, porque recuerden que el símbolo inicial es el que nos dice qué es lo que vamos a generar, pues vamos a generar una exponenciación múltiple, por eso le llamé exponenciación. Pero como les comentaba en un video anterior, ustedes le pueden llamar como quieran.
¿sí? Yo en mi creatividad personal, pues yo lo llamo exponenciación. Ustedes cuando tengan la necesidad de crear un lenguaje de programación, pues le pueden poner como ustedes quieran. Yo sí le pongo para que me recuerde qué es lo que estamos haciendo, la exponenciación múltiple. Y es un operador binario, por eso pongo aquí el operador y a sendos lados, a los dos lados, voy a poner no terminales. Como les comentaba, mi idea es que el árbol se cargue a la derecha, por lo que no puedo poner el mismo no terminal en ambos lados, en ambas ramas que salen de este nodo raíz. Si yo pusiera exponenciación aquí y exponenciación acá, entonces el árbol se podría cargar hacia cualquiera de los dos lados. Y la idea es que no se cargue para donde sea, sino que se cargue hacia donde yo quiero que se cargue, que es hacia la derecha. Por lo tanto, pues a la derecha sí le voy a poner exponenciación para que pueda seguirse desarrollando hacia ese lado. Y de este lado ya le voy a poner identificador. Con eso me aseguro de que el árbol no se cargue hacia la izquierda, no se debe cargar hacia la izquierda, tiene que cargar hacia la derecha. Por eso lo vuelvo a anotar aquí, el mismo, y acá pues le pongo ya un identificador, ¿sí? Y ya, el árbol se va a cargar para este lado. La idea es que use la misma regla varias veces, no se trata de que utilice muchas reglas. Entonces, pues esta regla de exponenciación produce y de circunflejo exponenciación, la vuelvo a aplicar sucesivamente. Fíjense cómo aquí la vuelvo a aplicar. ¿Sí? Es la misma de acá, este subárbol es el mismo de acá, y fíjense que otra vez exponenciación es id, el operador, y otra vez exponenciación este mismo, habiendo aquí recurrencia, para que yo genere tantos elementos como yo quiera, ¿no? Aquí ya se genera, por ejemplo, la B, y ya, ahí se acabó la derivación por ese lado, y continuamos cargando el árbol hacia la derecha, ¿sí? De esa manera es como yo me doy cuenta cómo se deben de generar las reglas. Este árbol de análisis sintáctico, que por cierto es el que se emplea durante el análisis sintáctico para aceptar una cadena, ahora me está sirviendo para generar las reglas. Generalmente a mí me dan las reglas de producción y me dicen genera por medio de un árbol de derivación una cadena. Ahora es al revés, yo estoy pensando en una cadena como esta, generando el árbol que produce esa cadena, y de ahí voy a sacar al final las reglas de producción. Sí, entonces voy a poner puntos suspensivos porque no sé hasta dónde llegue. Es que la exponenciación múltiple puede tener varios niveles, aunque también puede haber un desbordamiento en el tamaño del resultado. Pero bueno, ahorita eso no me importa. Recuerden que los rangos ahorita no los vamos a considerar. El caso es que esto tiene que terminar en algún momento, ¿sí? No puedes continuar exponenciando indefinidamente. Aquí le dejamos solamente en 3, aquí en 4, y bueno, va a llegar un momento en que ya dices, ya se acabaron las exponenciaciones sucesivas. Bien, y ahora lo que sigue es, pues a la inversa, deduce las reglas de lo que tú hiciste aquí en el árbol de análisis sintáctico. Pues está bien fácil, ¿verdad? El lado izquierdo de una regla y estos el lado derecho. Y esa misma regla la utilicé varias veces. Y la pregunta es, ¿cómo le haría para quitar la recursividad? Porque es una regla recursiva. Nótese se genera a sí mismo, hay recursión. Entonces, ¿cómo quito la recursión? Pues generando al final solamente un identificador. Claro, alguien va a decir que una exponenciación no es un identificador por concepto, pero pues para fines prácticos, pues sí digo ya, se acabaron las exponenciaciones y ya la última sería un identificador, ya el último que queda. Y aclaro, un identificador pues se genera por medio de una gramática, pues en este caso sería regular, pero aquí ponemos estas reglas para pues que la gramática no quede inconclusa, sino que quede terminada. Bien, entonces esto es lo que tendremos que hacer para generar en un lenguaje de programación reglas gramaticales, que aquí están, son estas, no hay ambigüedad y la asociatividad es la correcta, por la derecha. Ahora, podemos ser ambiciosos y decir, bueno, ya podemos generar en un lenguaje de programación reglas donde no haya ambigüedad, pero pues ¿qué pasa cuando hay operaciones con diferente precedencia? Porque aquí pues estamos manejando una sola operación, que es la exponenciación. ¿Y qué tal si le pones de diferente precedencia y no todas de la misma? Donde aparte de
considerar que no hay ambigüedad y la asociatividad, también tienes que considerar la jerarquía de las operaciones. Y para eso tenemos entonces el siguiente problema, que es diseñar una gramática libre de contexto, obviamente porque es para definir sintaxis, en la cual se jerarquizan las 4 operaciones aritméticas básicas. Ahora van a ser las 4. Suma y resta tienen el mismo nivel de precedencia, pero no el mismo que multiplicación y división. Bien, además, fíjense, para ser más ambiciosos, vamos a incluir los paréntesis, ¿sí? Porque una expresión es muy común que tenga paréntesis. Y considerando también su asociatividad, pues claro, como lo hicimos acá. Bien, vamos a llamar expresión al símbolo inicial. El símbolo inicial, pues sí, es una expresión la que vamos a generar. Y recuerden que este se llama el inicial, de acuerdo a lo que vamos a generar con nuestra gramática. Y como les digo, miren, aquí están los operadores. Los paréntesis son los que tienen más precedencia. No son operadores, hay que aclararlo, pero hay que tomarlos en cuenta también en el diseño de nuestra gramática. Y también tienen que estar considerándose los paréntesis. Multiplicación y división tienen mayor precedencia que suma y resta. Sí, bueno, pues sí, eso ya lo sabemos por nuestros conocimientos de programación, y pues ahora vamos a diseñar la gramática. Y por cuestión del tiempo y sobre todo del espacio de almacenamiento que se requeriría, no vamos a diseñar aquí en tiempo real la gramática. Mejor se las voy a mostrar ya como un resultado. Aquí está. Esta sería la respuesta, esta que tenemos aquí. Fíjense cómo aquí estamos considerando la jerarquía de las operaciones. Primero, llamándole pues expresión al símbolo inicial. Recuerden que no podemos poner expresión a ambos lados del operador de la primera operación que se va a realizar. Sumas y restas son las primeras que se realizan, porque como dijimos anteriormente, las de menor precedencia son las que están más cerca de la raíz del árbol. Por eso están aquí primero, luego partiendo del símbolo inicial. Y a ambos lados de los operadores suma y resta no van a aparecer los no terminales expresión. Hay que llamarle de otra forma al símbolo que está a la derecha, al de la derecha, que vamos a llamarlo término. Término vendría siendo como una expresión 2, así lo llamaríamos expresión 2. Pero para no llamar expresión 2, pues mejor le ponemos otro nombre. Le vamos a llamar término. De tal manera que las operaciones que primero se tendrían que hacer serían suma y resta, ¿sí?, en el árbol de análisis sintáctico, y considerando pues que se agotan y que se hacen también ya no como acá de derecha a izquierda, sino acá de izquierda a derecha, porque este aparece a la izquierda del operador suma o resta. Bien, cuando ya terminemos de hacer sumas y restas, ya terminamos la recursividad cuando la expresión se convierte en término. Bien, después este término lo vamos a derivar. Recuerden que término es como decir expresión 2, ¿sí?, o nueva expresión, segunda expresión. Bien, en estas dos reglas que tenemos ahí, fíjense que pues pasa lo mismo que arriba, ¿no? Estas dos operaciones tienen la misma precedencia entre ellas, ¿sí? Entonces ponemos al mismo nivel, partiendo del mismo término. La asociatividad es por la izquierda, por lo tanto este aparece solo a la izquierda del operador. Recuerden, a la derecha no, porque luego hay ambigüedad en la gramática resultante. Entonces, ya una vez que aparecen sumas y restas en el árbol de derivación o de análisis sintáctico, seguirían las multiplicaciones y o divisiones a un nivel de mayor profundidad, porque tienen mayor precedencia estos dos. Bien, cuando dices, bueno, ya ahora sí también agoté las multiplicaciones y divisiones, ahora término se convierte en factor. Y ya, pues lo único que nos faltaría sería agregar ahora los paréntesis, que es lo que tiene mayor precedencia. Y fíjense cómo está la regla para factor, la primera. Factor produce expresión entre paréntesis o ya, finalmente un identificador o una constante. Nosotros podríamos decir que, pues, bueno, si se genera identificador o constante nos queda claro. Sí, pues ya, se acabaron las operaciones cuando no hubo paréntesis. Pero cuando hubo, ¿qué pasa? Bueno, lo que pasa es que los paréntesis pueden cambiar la precedencia de las operaciones. Cuando yo tengo una suma y una división, dices, no, pues se hace primero la división.
Pero ¿qué tal si la suma está entre paréntesis? Ah, no, entonces primero la suma. Por eso puede llegar el caso de que dices, no, pues si se tiene que hacer primero la suma y después la división, entonces la división es la que tiene que estar más cerca del nodo raíz en el árbol correspondiente. Entonces lo que tienes que hacer es no usar esta regla de la suma. No porque no está la suma cerca de la raíz. Ese tiene que estar a mayor precedencia, a mayor profundidad. Entonces, expresión produce término. Después del término, utilizaremos esta regla para indicar la división de término entre factor y así aplicar la división. ¿Sí? Después, este término se convierte en factor, así tienes ya factor entre factor. Y a factor, bueno, si tienes que regresarte para hacer la suma que no habías hecho, la omitiste porque no era la de menor precedencia, pues eso te permite regresar a la inicial expresión y de esa manera, pues ahora sí hacer la suma en la segunda vuelta. Esta regla te regresa al principio para que haya una segunda vuelta y de esta manera tú puedas cambiar el orden de precedencia de operaciones. Y de esa forma, pues te queden árboles de análisis sintáctico únicos para cualquier expresión. No les voy a anotar aquí cuáles podrían ser ejemplos, pero piensen ustedes en cualquier expresión, con las operaciones aritméticas básicas, las 4 básicas, los paréntesis, diseñen una, la que ustedes quieran. Y yo les garantizo que con esta gramática les va a quedar un único árbol de análisis sintáctico. Y que ese árbol de análisis sintáctico les va a mostrar la sintaxis correcta, ¿sí? Donde se consideran la jerarquía de las operaciones correcta y también la asociatividad, que para las 4 operaciones aritméticas básicas es por la izquierda. Si no entendieron muy bien cómo funciona esta gramática, como dicen ahorita en tiempo de retos, pues los reto que pues la pongan a trabajar. Genérense unas 4 o 5 expresiones, ustedes diseñenlas, rebuscadas o como ustedes quieran. Mientras más rebuscadas les van a costar más trabajo generarlas. Pero bueno, ustedes genérenlas y con esta gramática produzcan los árboles de análisis sintáctico o de derivación, como los quieran llamar, y van a ver que se cumple lo que yo les comento. Esto les va a permitir pues que puedan generar expresiones, por ejemplo, que es un tema importante en un lenguaje de programación, las expresiones, y donde ustedes van a considerar la jerarquía correcta. Esta gramática la verdad es que no la diseñé yo, la tomé de un libro de compiladores, o sea, de traductores 2, y pues ahí es donde usaron los nombres de término y de factor para lo que sería como la segunda y la tercera expresión, ¿sí? Que eso sería el término y factor como una segunda y una tercera expresión o subexpresión. La original expresión pues es la inicial que tenemos ahí. Bueno, pues espero que esto les sirva para que ustedes algún día diseñen su propio lenguaje de programación.